Vamos a jugar a ser ayer. Vamos a jugar a ser los mismos. Vamos a creer que las heridas ya cerraron y que el tiempo no ha pasado entre los dos. Vamos a jugar a ser ayer. Yo voy a jugar a que me quieres. Voy a imaginar que no busqué tu boca en la de otras mujeres y que nunca la encontré. Bésame y dime que me quieres para que prometer más. Bésame y dime que me quieres y que me vas a querer lo que tenga que durar. No me importa si me quieres todo un siglo o si me vuelves a olvidar. Vamos a jugar a ser ayer, a ser como en las fotografías. Déjame creer que tú eres mía, porque así quiso el destino, porque así quiso el amor. Vamos a jugar a ser ayer, y que no te importe lo que digan. Yo puedo ser Diego y tú la Frida, que dibujen las mañanas sus caricias en mi piel. Bésame y dime que me quieres para que prometer más. Bésame y dime que me quieres y que me vas a querer lo que tenga que durar. No me importa si me quieres todo un siglo o si me vuelves a olvidar. Pues bienvenidos a esta tertulia artística aquí en Letras a Contraluz. Nos acompaña un invitadazo de lujo, como acaban de escuchar, Ricardo Montes, cantautor emergente originario de Durango. Se destaca por su versatilidad musical, que abarca géneros como la trova, bossa nova, balada, folk, pop, rock pop, funk y son cubano. Sus letras exploran el amor y el desamor en sus múltiples facetas, mientras su estilo interpretativo, su destreza en la guitarra y su voz distintiva aportan autenticidad y emotividad a sus canciones. Ha participado en diversos festivales culturales en México y Cuba. Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México y egresado de su taller de composición. Cuenta con 3 discos de estudio, un EP en vivo y su más reciente álbum, Necesitas Ser Feliz, del 2025, presentado con lleno total en Albanta Café. Su música invita a explorar las emociones humanas más profundas. Y bueno, pues agradecemos también a Yayo Martínez, quien también nos
convocó ese día en Qué Chulada, que es un espacio también que les recomendamos mucho visitar en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma. Y bueno, allí me dijo, él es un excelente cantautor, por favor, conócelo, ¿no? Y entonces por eso pudimos tener esa bonita coincidencia. También iba en ese momento tu esposa, entonces ella enfocada, recuerdo que a la fotografía, si mal no recuerdo. Entonces, esperemos también ella pronto nos pueda acompañar aquí en Letras a Contraluz para hablarnos de otra área también muy importante y otra arte que también es muy, muy hermosa. Pero hoy estamos aquí en la música, entonces, por favor, Ricardo Montes, háblanos de lo que significa para ti la música y cómo descubres qué es eso a lo que te quieres dedicar, a lo que sabes que a lo mejor va a ser de picar piedra, pero que vas a tener todo ese ánimo y ese entusiasmo siempre para seguir adelante. ¿Y cuál es ese momento único en el que a lo mejor desde niño o adolescente te cautivó la música? ¿Alguna canción en especial? Oye, pues, queridísima Ana Berta, antes que nada, muchas gracias al contrario a ti, para recibirme aquí en tu espacio. Y no le creas, ese Yayo es un mentiroso. No, yo la quiero muchísimo a mi carnal Yayo Martínez. Eh, y pues, fíjate que ahora que me preguntas eso, realmente creo que em, creo que más bien siempre tienes como definida una línea que te llama la atención o que te busca, ¿no? Más bien creo que uno con los años va teniendo mayor claridad a esas señales de la vida o eso, em, a esas pistas que te deja el destino de aquello que te tendría que corresponder. O, bueno, no, más bien no que te tendría, sino que te corresponde en este plano, ¿no? Eh, yo me acuerdo que desde muy chico eh, tenía muchísima afinidad por la música. Me gustaba mucho. En mi casa siempre había música, ¿no? Mi mamá es una mujer que prácticamente todo lo hace escuchando música en el radio, en ese entonces, ¿no? Mi papá igual. Y bueno, mi abuelo eh, fue el mayor cómplice de este destino, ¿no? Porque él también le gustaba mucho tocar la guitarra. Entonces, él, cuando yo tenía yo más o menos como unos 7 años, recuerdo que llegó a su casa con una guitarra que recién había comprado, una guitarra pequeñita, que era más o menos algo así como un requinto norteño, ¿no? Porque bueno, yo soy de Durango, entonces él usaba tocar esta música norteña, ¿no? Y me acuerdo que la colocó en su cama y pues yo me escabullí ahí entre a su habitación y me puse a tocar las cuerdas, ¿no? Me daba mucha curiosidad de ese artefacto que para mí en ese momento era medio misterioso. Y bueno, cuando me sorprendió ahí hurgando en su guitarra, me dijo, te voy a enseñar a tocar la guitarra, ¿no? Y fue mi primer maestro. Me enseñaba pues canciones de esas antiguas norteñas, viejitas, ¿no? Me acuerdo que me enseñaba el corrido del caballo Preto Sabache y no sé, estas canciones que se escuchaban antes, ¿no? Y bueno, también mi mamá tenía, bueno, teníamos como de repente un juego en la casa en la que ella ponía una canción o estaba escuchando una canción y yo me subía a la cama con una guitarrita de esas de cuerda de piola que son de juguete y me ponía así en la cama como que era el escenario, ¿no? Y mi mamá se sentaba y hacía gestos como que eran la fan, ¿no? Y era muy bonito, ¿no? Y ya cuando empecé a tocar la guitarra, em, o que me daban como un poquito de más clases, me compraba los cancioneros estos que había antes de guitarra fácil, mañosamente, porque siempre me compraba de artistas que a ella le gustaban, ¿no? De César Costa, de Enrique Guzmán, José José, ¿no? Y pues bueno, a mí me llama mucho la atención estar ahí aprendiéndome las canciones, ¿no? Creo que hace ratito que tú me preguntabas si había existido alguna canción, algo con lo que me había conectado yo para que me gustara este oficio de la canción. Creo que no tan específicamente,
pero sí hay como varias canciones que de repente recuerdo que me las aprendí en la guitarra y se las cantaba a mi mamá o a mi papá y les gustaba mucho, ¿no? Me acuerdo ahorita de momento un bolero que se llama Perfidia, ¿no? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, ¿no? Me la aprendí y como era en un circulito así de guitarra muy fácil, pues me ponía a cantarla, ¿no? Y era mi éxito. Y, y me acuerdo que, pues también, ¿no? En ciertas reuniones me gustaba ahí cantar. A mi abuelo le gustaba mucho cantar en las reuniones. Em, pues bueno, como que fue creciendo gradualmente ese interés de cantar. Después en la secundaria logré ingresar a la rondalla que tenían ahí, entonces descubrí a más gente como yo que le gustaba estar con la guitarra y aprenderse canciones. Y bueno, fue también el primer contacto con un escenario, ¿no? En los festivales, ¿no? Que te subías ahí con toda la rondalla y estar ahí, pues más o menos cantando y que el público te aplaudiera, ¿no? Entonces, creo que en el camino, pues siempre hubo momentos, instantes en los que yo tenía un encuentro con la música y que indudablemente desde siempre me hacían inmensamente feliz, ¿no? Me hacían sentir completamente satisfecho y eso creo que fue lo que definió que en algún momento yo dijera, bueno, esto me gustaría vivir, ¿no? Que esto fuera parte de mi día a día. Maravilloso todo esto que nos relatas, porque sin duda alguna siempre nuestras raíces familiares son las que forjan también que nosotros descubramos nuestro destino, nuestro talento, ese don que habita en nosotros y que la vida también nos va guiando, ¿no? Con esas señales que bien comentas, que a veces no llegamos a percibir tan claramente, con tanta claridad, pero que si le prestamos mayor atención, podemos ver y definir también hacia dónde dirigir o hacia dónde se dirige nuestro corazón. En el caso del estado de Durango, pues también existen particularidades muy especiales en la música. Entonces me gustaría que nos pudieras compartir de qué manera se ve reflejado el estado de Durango en tu música. Si está presente de cierta manera, queda como aparte, ¿cómo lo vives tú? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Ahora, ahora que recuerdo, creo que nunca me habían hecho esa pregunta. Em, bueno, ciertamente es complejo encontrar un punto de comunión porque, bueno, el Durango es completamente el norte, ¿no? Es música norteña, música de banda, ¿no? Estamos muy influenciados por la banda sinaloense, el norteño banda, como que es la música más escuchada, ¿no? Al menos en mi entorno. Em, en casa quizás no tanto, porque, pues bueno, aunque yo soy de Durango, mi familia, mi papá es de Puebla, ¿no? Entonces, mi mamá es de Durango, pero mucho tiempo estuvo viviendo aquí en la Ciudad de México. Y creo que en casa había una variedad un poco más amplia de géneros, ¿no? Mucho balada pop de los ochentas. Mi mamá es fanática de Rocío Dúrcal, de Palito Ortega, ¿no? Mi papá también de repente tenía ahí como, escuchaba grupos tropicales, ¿no? Rigo Tobar y como esta música que se escuchaba más hacia el sur, pero indudablemente, pues fuera en la calle, en mi entorno más cercano, pues era la música norteña, ¿no? Entonces, creo que inicialmente yo podría decirte que no hay mucho vínculo entre mi trabajo y la música con la que yo crecí, pero sin duda, en la actualidad yo soy una persona que le encanta escuchar música norteña. Eh, para mí, ahora viviendo lejos de mi tierra, es una conexión a mi raíz, ¿no? O sea, yo soy una persona que disfruta mucho, por ejemplo, de hacer una carnita asada en la casa. Y cuando está la carnita asada, tengo que escuchar música norteña, ¿no? Intocable, pesado, ¿no? Es como la música que me gusta más escuchar. O banda sinaloense, ¿no? Julio Preciado, por ejemplo. Eh, y creo que de alguna manera, pues obviamente estas influencias musicales en algún momento brotan, ¿no?
Yo hace tiempo hice una canción que se llama Canción para un Final, que hasta la fecha, siempre que la canto, diría, esta si la grabara Intocable sería un hitazo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con lo que yo hacía, perdón, con lo que yo escuchaba, ¿no? Y creo que de todas maneras, al momento de hacer mis canciones y estarme más familiarizado con la trova, con el canto nuevo, pues creo que al final del día termino siendo un cantautor duranguense, ¿no? Que al final del día pues narra su entorno, cómo creció y ahí indudablemente pues está mi tierra, ¿no? Está Durango. ¿Nos podrías cantar aunque sea un fragmento de este que sería un hitazo? Claro, claro que sí. A ver, te Em, escuchamos. a mí se me ocurrió porque hay una canción de Intocable que dice, no nos faltó el amor, lo que nos faltó fue suerte, ¿no? Entonces yo decía, imagínate qué pasa cuando sí te falta, sí tienes la suerte, pero ya no tienes el amor, ¿no? Entonces, la canción va más o menos así, el corito va así, ¿no? Está de más decir que la mitad del corazón se queda aquí. Está de más decir que quise ser por ti lo mejor, el mejor. No nos falta suerte, nos falta el amor. Esa es como la idea de la canción. Ay, está Y, hermosísima. bueno, Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, ojalá si ahí alguien de Intocable nos está escuchando, les tengo esa canción. sí, imagínate, sería fabuloso, pero de todos modos, aun cuando no esté siendo así, por ahora, con escucharlo contigo, la verdad es una maravilla. Entonces, eh, sin duda alguna, yo creo que todos lo disfrutaremos también en tu propia voz. Ahora, en el caso de la guitarra, ya nos dijiste un poco cómo hubo ese acercamiento a este instrumento musical tan hermoso. Pero, ¿qué más te llevó a elegir la guitarra como tu compañera de vida? De que de que esté contigo en todo momento, en el escenario, supongo que te acompañó también no solo a tus giras en México, sino en Cuba. Entonces, ¿cómo elegiste justamente esa guitarra que tienes ahorita en tus manos? Bueno, yo quizás podría decir de una manera muy romántica que la guitarra me eligió a mí, ¿no? Porque, porque llegó a mí cuando yo era muy chico y no tenía como una conciencia todavía de que me quería dedicar a hacer música, de que me quería dedicar a hacer canciones y de que la guitarra iba a ser ese medio con el cual yo iba a poder aterrizar esas ideas que de repente pues logro captar, ¿no? Pero creo que siendo un poco más realista, creo que fue circunstancial, ¿no? La verdad es que, pues bueno, en casa era el instrumento más accesible con el que teníamos. Y bueno, para el momento en el que mi papá tuvo la posibilidad de regalarme un teclado, un piano, pues yo ya tenía muchísimo más tiempo tocando la guitarra y quizás ahí también un poquito como de pereza o falta de destreza mía, no me metí más al piano, ¿no? Porque aprendí ahí algunos acordes en algún momento que estudié música, pero siempre, pues el piano demandaba también cierta disciplina para estar ahí y creo que me faltó un poquito, ¿no? Eh, pero creo que principalmente fue eso, ¿no? Que fue el instrumento al cual yo tuve alcance y que indudablemente, pues bueno, también logró satisfacer como esas necesidades, ¿no? Algunas sonoridades, algunas ideas, pues me era sencillo aterrizarlas ahí. Y pues indudablemente cuando yo tenía la posibilidad de presentarme en un lugar, ya sea en un escenario pequeñito, o cuando empecé cantando en los camiones, o bueno, ya la posibilidad de salir a representar a tu país en otro país, en otra cultura, pues bueno, se volvió mi compañera, ¿no? Pues creo que hasta la fecha a mí me costaría un poquito de trabajo pararme en un escenario sin mi guitarra.
Lo he ido trabajando ahí un poco, pero sí, de cierta manera me siento como si estuviera desnudo si no la tengo, ¿no? Sí, son como, pues, como la voz misma, ¿no? Es tu instrumento que ya es parte de ti. Entonces, aparte, tocas muy bien la guitarra, entonces qué padre que nos puedas compartir también esa enseñanza de vida. Y me gustaría que nos pudieras hablar un poco para los jóvenes que apenas se están adentrando en la música, ¿qué les recomiendas hacer para facilitarse el aprendizaje de la guitarra? Fíjate que hace poco escuchaba em, a un compositor, soy muy malo con los nombres, ahorita se me acaba de olvidar cómo se llama. No estoy seguro si fue Lascano Malo, pero le preguntaba, le hacían esa pregunta, ¿no? También así de, ¿qué le sugerirías a los jóvenes, ¿no? Que empiezan a hacer canciones. Y él decía, que fracasen mucho, ¿no? Y de primera es así como de, caray, no, o sea, por qué le recomiendas a alguien que fracase, ¿no? Y después lo que dijo me hizo mucho sentido y decía, porque si fracasas y fracasas y fracasas y el panorama es desolador, pero tú simplemente no puedes dejar de pensar en hacer música, esa es tu vocación. Si en algún momento te empieza a ir bien, ¿no? Y de repente, crees que sería fácil para ti decir, perdón, que te empiece a ir mal y crees que sería fácil para ti en algún momento decir, bueno, ya lo voy a dejar y voy a hacer, no sé, cualquier otra profesión, o quiero dedicarme a la pintura o a la poesía, no sé, alguna otra cosa, pues va a ser revelador, ¿no? O sea, porque al final del día te vas a dar cuenta de que puedes vivir sin ello, ¿no? Em, el día de ayer justo platicaba yo con una amiga acerca de los planes que tengo para este año y le decía, estoy replanteando mi vida cantautoril, ¿no? Y ella me decía, pero no lo vayas a dejar, por favor, ¿no? Y mi respuesta fue, hoy, a mis 38 años, sería decir, eso jamás lo voy a hacer, ¿no? Porque a lo largo de este camino, yo creo que todos los días me cuestiono al menos unas 3, 4 veces si realmente este es el camino, pero las mismas 3 o 4 veces, o inclusive más, me confirmo de que yo no podría ser feliz sin hacer música, ¿no? A lo mejor podría estar cantando en un escenario para sillas vacías o a lo mejor para un foro completamente lleno, pero yo no podría decir no quiero hacerlo, ¿no? O renuncio a hacerlo. Entonces, creo que es primero eso. O sea, mi consejo sí también sería equivóquense mucho y arriesguense a hacer cosas que no sean seguras. Más allá de estar pensando siempre en quiero triunfar, quiero ser exitoso, creo que es mejor primero caerte muchísimas veces y que eso te sirva de confirmación de, ok, es que aunque me equivoque otras mil más, no puedo dejar de hacer esto. Esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y creo que eso es mucho más, más revelador en cuanto a la vocación que el éxito, ¿no? En cuanto te empiece a ir bien, a todo mundo, cuando nos va bien, las cosas se vuelven maravillosas, ¿no? Entonces, cuando los conciertos se llenan, cuando la gente canta tus canciones, cuando te invitan personas maravillosas como tú, por ejemplo, a compartir lo que uno cree, lo que uno piensa y puede ahí, a lo mejor tener unos 5 minutos de exposición, pues claro que todo el mundo es feliz, ¿no? Y lo goza. Realmente la decisión de hacer música o de vivir de cualquier profesión nace en los momentos de oscuridad, ¿no? Los momentos difíciles. Entonces, creo que primero es eso, ¿no? Darte cuenta de realmente si es una necesidad. Si realmente no serías feliz haciendo cualquier otra cosa, entonces sí, dale, ¿no? Y dale con todo y no aflojes nunca ni renuncies a nada. Y es momento de cuando tengas esa revelación, pues de ser terco y tomar tus sueños con las dos manos y con los pies, si se puede. Exacto, comparto esa idea. Justamente también hace unos días estaba platicando con un amigo
y me decía que a él recordaba a Clarice Lispector y a otro autor que cuando no pudieron ya más escribir, como que su vida se apagó un poco. Y yo le decía, bueno, es que aun cuando ya no puedes escribir con la mano, pues aprendes a escribir con los pies, aprendes a escribir con la boca o con la voz misma, empiezas a dictar para que se ponga ahí la escritura, ¿no? Ahorita que tenemos los aparatos tecnológicos más diversos y más con mayor alcance, ¿no? Para nuestros propios fines creativos. Y, y yo le decía, pero a mí en sí nadie me quitaría la escritura, porque es mi vida, ¿no? Es lo que yo amo y aunque no se escriba para los demás, también se escribe para uno mismo. Y creo que incluso en la música pasa, ¿no? No, a lo mejor no estás en un gran escenario, pero estás tocando para ti y ahí está la música acompañándote. Entonces, eso es como esa conexión con el arte que ya está ahí, como dos almas unidas en un mismo cuerpo. Ahora, por otro lado, me gustaría que nos pudieras compartir, cada público es diferente y cada escenario igual, la sinergia que se crea es distinta, diversa. En este sentido, ¿qué te ha aportado el participar en festivales en Cuba y cómo es la recepción de tu música allá? ¿Cómo lo has percibido? ¿Y qué has aprendido también del público? Porque siempre es una enseñanza-aprendizaje continua. Claro, es un viaje. La verdad es que sí es una sorpresa muy interesante porque ciertamente el público mexicano, propiamente el público de la Ciudad de México, creo yo, es un apasionado de la canción de autor, ¿no? Y es un público muy exigente, el de nuestro país. No por nada, creo que muchísimos artistas alrededor del mundo, la puerta de entrada para conquistar América Latina siempre es México, ¿no? Entonces, el público mexicano es exigente y es también muy cariñoso, ¿no? Pero viven diferente las canciones, ¿no? En Cuba, indudablemente es una fiesta. em, y algo que a mí me sorprendió muchísimo es la manera en la que ellos viven la trova, ¿no? Para ellos la trova es una música que no solamente invita a la reflexión o que invita a la escucha, suelen ser un público que escuchan, que pone mucha atención a lo que quieres decir, al discurso que estás teniendo. Obviamente es un público que no es tibio, ¿no? Es muy político y el discurso que tienen las canciones para ellos realmente importa, pero no deja de ser festivo. A mí una de las primeras cosas que me sorprendió fue en un concierto que dimos en un foro que está en Santa Clara, Cuba, un foro bellísimo que se llama El Mejunje de Silverio. Y bueno, ahí estuvimos de invitados de un colectivo de cantautores y cantautoras de Santa Clara que se llama La Trobuntivitis. Y el entrar al concierto que ellos estaban dando era maravilloso porque eso parecía un concierto, no sé si como de salsa o era un baile, ¿no? O sea, yo nunca había visto a alguien bailando con la trova, a pesar de que fuera son, ¿no? A mí me había tocado en algún momento escuchar a un grupo de son cubano que hace versiones en son cubano de canciones de la trova. Ellos se llaman Calle 13, de mi queridísimo amigo, el Adán González. Y de todas maneras, ¿no? O sea, aunque es guapachosa su música, pues bueno, la gente habitualmente se siente a escuchar y goza y canta, ¿no? Pero allá en Cuba gozan la trova con la mente, con la voz, con el cuerpo, ¿no? Son muy corporales, ¿no? Entonces, cuando a mí me tocó subir a cantar, estaba yo cantando con un amigo, Audis Vargas, también cantautor cubano. Y eso era un monstruo enorme, o sea, ver a la gente bailando era un poco intimidante, ¿no? Creo yo. Y después ahí, en otro momento más, tuvimos justo el 16 de septiembre, que estábamos pues ahí, bueno, el 15 de septiembre para amanecer 16, que estábamos ahí con las fiestas patrias en Cuba, o bueno, celebrando a México en Cuba. También tuvimos ahí un concierto y ahí me llevé la sorpresa de que mis canciones se podían bailar, ¿no? Que fue una sorpresa, ¿no? Porque la vez que tocamos en el Mejunje, bueno, cantamos ahí unas canciones
que no eran mías propiamente, ¿no? Pero en ese concierto, en un lugar que se llama El Más Allá, yo me di cuenta que estaba cantando canciones mías y la gente estaba bailando y se movía ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que inclusive yo cuando estaba cantando dije, a ver, yo también me voy a mover, ¿no? ¿No? Y estaba ahí contagiándome de esa manera de ver las canciones. Y es algo revelador también, porque al final del día te das cuenta de otros alcances que puede tener la música que tú creas o la música que tú escuchas, ¿no? También es una manera diferente de vivir la música. eh, y que bueno, al final del día te abre un panorama también de cómo pueden percibir el mismo discurso dos culturas diferentes, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que puedo rescatar de estas experiencias es que me ayudó también a gozar mi música de otra manera, ¿no? Como de una manera más corporal, inclusive cuando toco la guitarra y recuerdo esas canciones que en algún momento canté en Cuba, trato de recordar con mis movimientos eso que viví, ¿no? Y seguirlo viviendo, seguirlo rescatando. Pero definitivamente cualquier cultura le aporta algo a tu persona y a tu trabajo, a tu labor. Y en lo particular, a mí, Cuba es un país eh, que a pesar de todos los contrastes que tiene, a mí me ha hecho ver la vida de una manera bien distinta, ¿no? La música de autor de una manera muy distinta. Ok. Por aquí, Liudmila Quincoses, que es de Cuba, envía un abrazo y también que nos quiere. Muchas gracias. Saludos, saludos a Cariño Ludmila. también es mutuo. Y por otro lado, Román Alonso Villarreal Macías, es la segunda vez que estoy siguiendo tu programa, Ana Berta, muchas gracias por ello. Y la verdad me siento muy reconfortado en ser un ente que queda con un buen sabor de boca. Te felicito y agradezco a tu invitado que haya aceptado estar en tu programa. Saludos. Pues el reconocimiento de que cantas y tocas verdaderamente excelente. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes esta segunda canción que nos tienes preparada? Claro que sí, con mucho gusto. Em, Esta canción es el primer sencillo que lanzamos de un disco que se llama Necesitas ser feliz y que tuvo su origen precisamente en los viajes a Cuba, en las historias que yo viví por allá y particularmente en la frase Necesitas ser feliz, que es de un artista eh, urbano que se llama Mr. Sad, que pone un graffiti que dice justo así, necesitas ser feliz, ¿no? Y bueno, a partir de esa frase se fueron desmenuzando varias canciones. Y este fue el primer sencillo, se llama Lluvia para el Alma. Y va así, a ver si les gusta. Queda una fotografía que pronto el tiempo ha de borrar. Los planes de lo que sería son planes que ya no serán. Nos quedará el sabor amargo que llegues y se va la fe. Y quedará el recuerdo vago de aquella cita en el café. Y me llevaré las frases que nunca dijimos y lloverá. Ayer estás de mis ventanas y cada quien desde su sitio encontrará cómo encontrar lo que perdimos. Siento que no siento nada, que poco a poco las palabras van formando un muro en mi garganta. Siento la nostalgia en la mirada, que aunque me vaya algo de ti se irá conmigo. No quien resulte ileso cuando el amor es el que pierde la batalla.
vivimos entre claroscuros, esta historia de nosotros dos. Y al pasar del calendario, las canciones que te hice poco a poco irán quedándose sin voz. Y me llevaré las frases que nunca dijimos, y lloverá ayer tras de mis ventanas, y llegará la calma, sí. Siempre hace bien algo de lluvia para el alma. No, siento que no siento nada, que poco a poco las palabras van formando un muro en mi garganta. Siento la nostalgia en la mirada, que aunque me vaya algo de ti se irá conmigo. No hay quien resulte ileso cuando el amor es el que pierde la batalla. No hay quien resulte ileso cuando el amor es el que pierde la batalla. Excelente. Dice Erika Rodríguez González, hermoso. Muchas gracias. Y sí, Muchas gracias. Ay, un abrazo para Erika Sirtu, es una queridísima amiga. Van, no se ve lo que escribiste, pero ya lo vi acá. Es un emoji con los ojitos en corazón. Ya. Oye, la güerita chula, un abrazo y un beso también. Y bueno, vamos ahora a la siguiente pregunta. Aparte de ser cantautor, pues también tienes otra faceta que va muy ligada, que tiene que ver con ser miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿Qué ha representado para ti, pues, importante ser parte de algo tan valioso como sabemos que es la Sociedad de Autores y Compositores de México? ¿Y cuál consideras que es la responsabilidad social que existe desde la música y desde formar parte de esta sociedad? Mira, te voy a confesar lo siguiente, ¿no? Hace ratito yo decía que una vez que te das cuenta de que es tu vocación, tienes que ser terco, ¿no? Y creo que para mí el haber formado parte del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México y bueno, ser ahora parte de esta sociedad es el reflejo máximo de mi terquedad. Resulta que, bueno, cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, era por ahí el año del 2013, y conocí esta iniciativa de la SACEM de tener un taller de composición donde, bueno, se impartían diversas asignaturas que te ayudaban a tener una mejor idea de lo que es el oficio de hacer canción, de cómo funciona también el music business y de esta parte gestiva, ¿no? De cómo entender que no solamente eres cantautor, que no solamente puedes hacer en un escenario tus canciones, cantarlas, sino que también puedes ser compositor, ¿no? Y que también puedes ofrecer un tema tuyo para algún artista diferente y de cierta manera, pues también tener por ahí otro modo de buscar un ingreso, de una forma de vida, ¿no? Y desde ese 2013 yo intenté entrar, ¿no? La manera en la que uno ingresa a este taller de la SACEM es a través de una audición, ¿no? Que es complejísima porque todos los años audicionan muchísimas personas, de verdad, cientos de personas, de cantautores, cantautoras que indiscutiblemente pues son talentosos, ¿no? El estar ahí pues es enfrentarte un poquito a una guerra, ¿no? Donde todo el mundo quiere brillar y pues no siempre se puede, ¿no? Entonces, a partir del 2013 y hasta el 2023, yo lo estuve intentando. Todos los años mandaba mi convocatoria para audicionar y todos los años era lo mismo.
no lograba quedarme, no lograba quedarme. Y a ese descalabro de no quedarme, pues siempre venía un periodo de depresión y de cuestionamiento, de decir, ¿soy realmente lo suficientemente bueno? ¿Por qué no logro entrar? ¿No? ¿Qué me hace falta? Y a ese mismo proceso de cuestionamiento siempre venía esa misma determinación de decir, bueno, pero no puedo renunciar a esto, ¿no? Seas miembro de Sakem o no, tengo que seguir haciendo canciones porque es lo que me hace feliz. Y finalmente, en la octava generación de la Sakem, tuve yo la fortuna, la suerte, la dicha de ser aceptado. Eh, y bueno, una vez en las primeras sesiones, en la clase de una tremenda compositora que es la maestra Mónica Vélez, nos preguntaba, ¿no? Así de, a ver, ¿ustedes por qué decidieron entrar? ¿Cuántas veces lo intentaron? A lo mejor, ¿no? Y fue muy gracioso porque había compañeros, compañeras que daban este, su testimonio y bueno, eh, a- yo trataba de ser muy respetuoso escuchándolos porque decía, no, es que para mí fue muy difícil, lo intenté 2 veces y ahora la tercera ya me quedé, o lo intenté ya 2 veces y en esta segunda me quedé, ¿no? Pero fue muy difícil, ¿no? Y cuando fue mi turno de decir, lo intenté 8 veces. Para todos va así, digo, 8 veces, ¿no? Eh, pero creo que es como dicen por ahí un statement, ¿no? Como decir, yo quería esto y no renuncié hasta que lo logré, ¿no? De repente, esta terquedad y esta obsesión me ha traído algunos descalabros, ciertamente, pero la mayoría de las veces esta necedad de que algo se me meta en la cabeza y es lo que quiero conseguir, no me deja estar en paz hasta que lo logro, ¿no? Entonces, una vez que logré entrar al taller, eh, pues bueno, como todas las instituciones, tiene de repente sus claroscuros. Hay algunas cosas que en la actualidad podría decir no fueron la mejor experiencia, otras fueron experiencias maravillosas y aprendizajes que hasta la fecha conservo. Eh, pero creo que lo más importante que yo tengo a partir de esa experiencia es mi autoconcepción de que soy compositor, ¿no? Creo que muchas veces yo en lo personal, no sé si a alguien más allá afuera le pase lo mismo, pero buscaba algo que me validara en algo tan complejo y tan, pues, no sé, a lo mejor es tan etéreo como encontrar la profesión de ser compositor, porque digo, al final del día están los compositores de academia, ¿no? Los que estudian en la facultad de música y tienen esta facilidad de escribir música, de comprender la armonía, la melodía, todas estas reglas y tratados de la música. Y ya vemos quienes como yo, pues nos podemos acompañar con una guitarra, pero podemos hacer algo y decir algo y tratar de ordenar estas ideas y estos acordes que a lo mejor pueden ser no los más originales, no, pero al final del día los estamos acomodando como sentimos y como pensamos, ¿no? Hay muchísimos detractores de los compositores que dicen, no, es que nada es original en la actualidad. No, pues no, pero al final del día es algo que nació de mí y me generaba un impacto. Y es algo que yo quiero decir, ¿no? Em, yo creo que en la actualidad muchísimas personas a través de la historia han dicho un te amo, pero sigo creyendo que la manera en la que yo lo digo es mi manera de decirlo. Y creo que eh, siempre yo tenía como la duda de, bueno, es que yo no soy un músico de academia, pero entonces no soy compositor, o sí soy, o no sé, ¿no? Y creo que haber estado en el taller de la Saque me dio esa validación de decir, bueno, soy compositor porque logré entrar con mis canciones a un diplomado
porque aprendí diferentes cosas de maestros compositores que viven de ser compositores, y bueno, logré formar parte de esta sociedad, ¿no? De autores y compositores. Entonces, creo que eso fue lo que más me dio, ¿no? Esa validación de decir, soy compositor, me dedico a escribir canciones y a cantarlas, ¿no? Y creo que dentro de la responsabilidad social, no quisiera hablar como tal de la responsabilidad social que puede tener la SACEM, pero sí la responsabilidad social que el haber estado en la SACEM me dio a mí. Y esta es la de tener una mayor conciencia de que lo que tú estás escribiendo, sea cual sea el discurso, va a tener un impacto en una persona o en muchísimas personas. Entonces, se vuelve una responsabilidad bastante importante, ¿no? Porque cualquier discurso que yo plasme en mis canciones, a lo mejor yo puedo decir, bueno, para mí es un acto de ficción, ¿no? O sea, yo sé que estoy escribiendo una canción y sería un acto de ficción como, como haber escrito 100 años de soledad, ¿no? Y decir que alguien puede creer que 100 años de soledad es una realidad, pues es así como de irónico que alguien diga que porque yo estoy hablando de tales cosas en mi canción, alguien piense que son reales, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que mucho de lo que nosotros plasmamos en las canciones para muchas personas allá afuera se vuelven realidades, se vuelven verdades. Entonces creo que en cuanto a esta responsabilidad social, es decir, ok, lo que yo puedo decir a lo mejor para mí es algo ficticio, pero para alguien allá afuera no lo va a ser. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizo, con el discurso que utilizo. Y creo que ese es el resultado de haber estado en la SACEM, ¿no? De haber entendido que hay canciones que nacen desde una emoción que a lo mejor a mí se me va a olvidar en 2 semanas, ¿no? Pero para unas personas las va a acompañar durante toda su vida y van a entender que eso es una realidad. Entonces tengo que ser cuidadoso en lo que voy a decir. Por aquí, Xochitl Rasgado Sandoval dice: las letras del maestro Montes son increíbles, me encanta escucharlo. Y bueno, Abrazos para las Xochitl. saludos, sí. En este sentido, me gustaría que ya para ir casi concluyendo, porque el tiempo se nos va volando, em, ¿qué pueden hallar así con lujo de detalle en tu más reciente álbum Necesitas ser feliz? Ya nos habías comentado que, bueno, nace de tu experiencia en Cuba, de toda esa nostalgia también que queda, como esa saudade eh, brasileña, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué consideras que el escucha y que tu público en general va a recibir desde Necesitas ser feliz? Creo que en este disco es mucho de mi interpretación personal de estas emociones que me genera Cuba, ¿no? Cuba, te digo, es un país lleno de contrastes, en donde caminas por una Habana vieja que se está derrumbando, con edificios mordisqueados por el tiempo, por calles que justo te generan esta saudade, ¿no? Esta idea de melancolía, de que algo, como si quisieras llorar, pero al mismo tiempo en cada esquina se escucha la clave del son, hay gente bailando, hay gente que está viviendo una fiesta todo el tiempo. Y creo que eso es muy, muy padre porque al final del día te enseña esa resistencia que tiene el pueblo cubano, ¿no? Que a pesar de que las cosas no vayan mal, siempre tienen la posibilidad de sonreír. Y en este disco, particularmente, creo que traté de plasmar eso, ¿no? La mayoría de las canciones, y debo de decirlo que cuando ya estábamos grabando me cayó el 20 de que la mayoría de las canciones son canciones tristes, ¿no? O que hablan de situaciones muy adversas, no solamente de pareja, sino también de cuestionamientos personales. Hay una canción que se llama La Espera, que yo le decía a Fer Torres, que fue el productor,
junto con Donovan Laboignet, que les decía, me acabo de dar cuenta que es esta canción que yo me tenía guardada desde que era adolescente y de repente mis papás no creían que esto fuera en serio, ¿no? Y toda la gente me cuestionaba de, bueno, sí, quieres hacer canciones, pero ¿qué más vas a hacer, no? ¿No? Y bueno, el aterrizar que la mayoría de estas canciones eran sobre temas adversos o dolorosos personalmente, me llevó a darme cuenta también de que la mayoría de las canciones tenían un ritmo con un beat muy alto, ¿no? Que hablaba como que digo, al final del día te invita a bailar o moverte. Y es esto lo que para mí pasaba en Cuba, ¿no? O sea, de repente tienes muchísima melancolía alrededor, pero no dejas de bailar, o no dejas de moverte, o no dejas de sentirte vivo. Y bueno, en la portada del disco, que lo tengo por acá, se los quiero enseñar, es este de aquí, ¿no? La portada la hizo una fotógrafa y una diseñadora maravillosa que además, yo adoro con todo mi ser y amo con todo mi corazón. Vania Jazmín hizo el diseño y la fotografía de este disco. Y a mí me encantó la idea de tener como una luz en el pecho, ¿no? ¿Qué es esta luz? Porque a mí me daba esa sensación de que aunque todo el entorno de la portada es oscuro, siempre tu luz interna es la que se mantiene brillando, ¿no? Y se vuelve entonces, conecta con el título que es, a pesar de todo esto que está pasando a tu alrededor, necesitas ser feliz. ¿Y qué es lo que te va a ayudar a ser feliz? Pues esto que llevas dentro, ¿no? Eh, entonces, en este disco, la gente va a escuchar canciones muy honestas. Creo yo también que en este disco particularmente siento una madurez mayor en mi discurso, en la manera en la que abordo la canción. Yo toda la vida creo que me voy a considerar siempre un aprendiz, ¿no? Pero, pero creo que en este momento me siento más maduro, más contento, también menos encerrado en estereotipos, en decir, no puedo hacer esto porque yo quiero hacer trova, o no puedo experimentar con el rock. Hay una canción que es una bachata, ¿no? En este disco hay un jambú, hay rock, hay canciones, hay una canción que se llama Neverland, que le escribí a mis amigos, eh, tiene ahí un intro muy AC/DC, ¿no? Entonces, creo que fue un disco muy un liberador de decir, estamos aquí haciendo música y la música va a llegar de cualquier manera, ¿no? Estoy casi seguro que si alguna canción me hubiera dado un espíritu como de banda sinaloense, hubiéramos hecho una banda sinaloense y yo estaría feliz, ¿no? Eh, pero creo que es eso. Creo que les estoy entregando en este disco un momento muy maduro de mi vida y muy honesto de mi vida, ¿no? Entonces, eh, pues yo espero que al escuchar las canciones puedan conectar con ellas. Eh, yo para el alma, por ejemplo, ahorita está en plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, todo eso. Y es la versión del disco, ¿no? Y es una versión que tiene ahí algunos toquecitos, a lo mejor un poquito como de reggae, ¿no? Como de rock. Es una visión honesta de cómo vivo las cosas. Hay veces que se piensa que se tiene que vivir desde la propia experiencia algo para poder escribir de ello. En tu caso, ya nos has comentado, grosso modo, cómo percibes eso, pero ¿consideras que siempre suele ser así o que aún sin que tú lo vivas, puedes sentir el dolor o la alegría o el amor que está sintiendo a lo mejor alguien desconocido, pero que te detona algo en ti y entonces esa letra que está por surgir no nació del todo de tu propia experiencia como tal? ¿Cómo lo vive Ricardo Montes en ese proceso creativo? Fíjate que yo hasta hace poco podría haberte dicho que sí, que yo necesitaba vivir algo para poder escribir sobre ello. En la actualidad creo que a lo mejor sí necesitas haberlo experimentado un poquito, ¿no? O algo similar
pero quizás no de la misma manera, no de la misma intensidad. Hay algunas canciones, por ejemplo, que yo escribí para este disco o que he escrito últimamente que no necesariamente tienen que ver con algo que yo haya vivido, pero sí que he podido testiguar en otra persona, ¿no? Hay una canción en este disco que se llama Colibrí, que yo escribí basándome en la historia de un amigo muy querido, que se enamoró de una chica y vivieron esta historia tórrida y pues bueno, la verdad es que yo ahí fui un testigo, una tercera persona, pero el vivirlo de cerquita, el escuchar sus conversaciones, el que me contara cómo se sentía, pues me ayudó a de cierta manera meterme en su piel, ¿no? Y decir, a ver, si yo estuviera en esta situación, ¿cómo lo vería? ¿Desde qué perspectiva o qué emociones puedo yo observar en él? Creo que también es un poquito de ejercicio de empatía, ¿no? De ponerte en los zapatos del otro y de entender, ¿no? Qué estás sintiendo y cómo lo vivirías tú. Creo que en la actualidad podría yo decirte que no necesito como tal estar viviendo una situación en específica para tratar no sé si como una especie de actor, ¿no? Meterme en la piel de un personaje y desde ahí narrar un discurso, ¿no? Además, creo que también es necesario como una especie de evolución, ¿no? Creo que a veces, a mí una vez me preguntaban, oye, es que tú debes de enamorarte un montón, ¿no? Porque escribes muchas canciones que tienen que ver con el amor o me decían, híjoles, que a ti te rompen el corazón cada rato, ¿no? Y bueno, eh, creo que no funciona de esa manera, ¿no? O sea, creo que al final del día uno se da cuenta de que a veces tu vida no es tan agitada, pero necesitas seguir contando historias, ¿no? Y para lograrlo, pues bueno, tienes que hacer esos ejercicios de observar el mundo. Hay un maestro que yo admiro mucho y que pues tengo la fortuna de platicar muy de cerca con él, es el maestro Rafa Mendoza, y él me decía que uno de los peores crímenes que uno puede hacer como compositor es andar por la vida con audífonos, porque decía, a mí no me gusta y es que ando por la calle y de repente escucho a la señora que está vendiendo en el mercado y su pregón ya me invita a escribir una canción, o a lo mejor voy pasando y escucho una pareja que está discutiendo y ya de ahí nace una idea, ¿no? Y se lo creo porque el maestro tiene una canción que habla de una receta de un pan de muerto, imagínate, ¿no? Entonces, creo que sí, la canción se esconde en todos los lugares y es nuestra misión andar tratando de cacharla, ¿no? Más que vivir experiencias, creo que el cantautor es un cronista y para poder hacer una crónica de lo que estás viviendo, pues necesitas observar, ¿no? Y necesitas imaginar también mucho. Completamente de acuerdo. Pues, ¿qué te parece si nos compartes la última canción de este programa? Y te deseamos muchísimo éxito en tu trayectoria musical. Es preciosa tu música, tus letras, que sigas evolucionando como cantautor, como compositor, que haces esa diferencia también y bueno, que siga ese sello distintivo de tu música. Yo los dejo con Ricardo Montes con esta última canción. Tú decides con cuál quieres cerrar el programa y muchas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención, su valioso tiempo y por su escucha atenta. Muchas gracias. No, gracias a ti, querida Ana Berta, y gracias por tu espacio. Letras a Contraluz es un oasis, ¿no? Que nos invita a compartir. Y pues bueno, esta canción es una canción muy reciente, que de hecho por allí anduve compartiendo en mis redes sociales, que por cierto, si me quieren escuchar, me encuentran en plataformas digitales como Ricardo Montes. En YouTube estoy como Ricardo Montes Oficial ahí y pues bueno, en Facebook Ricardo Montes Cantautor, en Instagram Ricardo Montes Oficial. Síganos por ahí y ahí seguimos en contacto para que sepan los próximos conciertos. Y bueno, esta canción se llama Para Siempre y es igual una visión de lo que sería un amor bonito, un amor sano, ¿no? O, bueno, la idea que tengo de eso, ¿no? Se llama Para Siempre y va así. Muchas gracias de verdad. Será por todo menos porque debo ser,
porque la tele te enseñó a creer en el amor de las telenovelas. Será por decisión y sin expectativa que su presencia te cambie la vida, que te conviertas en su otra mitad. Para amar no se precisa la promesa de un te quiero para siempre. Un amor que vuela libre no se encierra con palabras ni paredes. No, no, un amor que no es cadena del destino. Un amor que no es castigo ni condena. Un amor que no te duela si se marcha o si se queda. Un amor que te libere de papeles. Un amor que pueda amarte como quieres, sin espinas ni temores. Un amor que te enamore del amor. Del amor. Será de mil colores y de mil maneras. Será de inviernos y de primaveras. Será sin miedo de la soledad. Para amar no se precisa la promesa de un te quiero para siempre. Un amor que vuela libre no se encierra con palabras ni paredes. No, no, un amor que no es cadena del destino. Un amor que no es castigo ni condena. Un amor que no te duela si se marcha o si se queda. Un amor que te libere de papeles. Un amor que pueda amarte como quieres, sin mentiras ni temores. Un amor que te enamore del amor. Un amor que te enamore de. 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 Sin espinas ni temores. Un amor que te enamore del amor. Del amor. Será. Extraordinario cierre. Pues muchísimas gracias, Ricardo Montes. Y bueno, también le enviamos saludos a Vania. Esperamos pronto nos puedas acompañar aquí en Letras a Contraluz. Por favor, sí hay que traerla porque sí, es convéncela, brillante esa por mujer. favor. Y bueno, pues gracias a todos. Que tengan un extraordinario fin de semana. Sigan disfrutando la música. Sigan a nuestro invitadazo del día de hoy, Ricardo Montes. Y bueno, les invitamos también a que sigan Letras a Contraluz, que puedan conocer todas estas voces que nos han acompañado, no solo desde la música, sino desde la poesía, desde otros tipos de arte y desde la cultura y el conocimiento en general que se acerca y se aproxima de una manera más amigable a todos nosotros. Entonces, pues bienvenidos también a quienes apenas están siguiendo a Letras a Contraluz. Y bueno, por favor, muchos abrazos, bendiciones y dejen una huella positiva en todas las personas que vayan conociendo en su camino. Hasta la próxima. Nos vemos, querida. Muchas gracias.